sentarse, queridos hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a recibir de Dios? Amén. Gloria a Dios por ello. Bueno, hay un pasaje en la Biblia que acaba de leer mi hermana esta mañana y quiero tomar una parte de ese. En Josué capítulo 1, versículo 9, parte B. Josué capítulo 1, versículo 9, parte B. La palabra del Señor dice así: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, no te dejará ni tampoco te desamparará. Amén. Yo quiero que tengas presente eso que dice: estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Quiero hablarles del tema: Dios cuida de nosotros. ¿Cuánto lo tiene así? Bueno, más. Hay momentos de la vida cuando experimentamos vacíos y caos, y es ahí cuando debemos nosotros acudir a Dios, quien tiene el poder para restaurar y direccionar nuestra existencia. Amén. Y es muy importante, hermano, tener en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: el ladrón no viene sino para robar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La palabra de Dios nos enseña de manera clara que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es vida y vida en abundancia. En contraste, el objetivo del diablo es llevar muerte y destrucción por todo el mundo entero. Amén. Y eso es lo que estamos viendo en este momento: el caos, la muerte y la destrucción. Precisamente por esto es que no podemos ser indiferentes a las maquinaciones del enemigo. Los demonios procuran engañar y llevar a las personas a la muerte física y a la condenación espiritual eterna. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo derrotó al diablo en la cruz, y por eso Dios ha equipado a su pueblo, a su iglesia, para vencer esos seres demoníacos y avanzar con poder en victoria sobre los perversos planes del enemigo. Por eso cuando vamos a Marcos 16:17, la bendita palabra del Señor dice así: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, si tomaran serpientes en sus manos no les harán daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa es promesa para la iglesia, no es promesa para la casa, es promesa para usted. Si cree en el Señor, bendito sea el nombre de Dios. El Hijo de Dios debe ser entendido, hermano, y levantarse en oración al Señor y declarar la poderosa palabra de Dios sobre su vida, sobre sus hijos y sobre todo lo que el Señor en este momento le ha entregado, hermano. Como nos dice la palabra de Dios, no debemos dar lugar al enemigo con la queja, con la murmuración, que fue lo que condenó al pueblo de Israel. Más bien debemos acudir al Señor y a la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, y con la autoridad de Dios y con la autoridad que Dios nos ha dado, echar fuera de nuestra casa al diablo y de toda potestad que se levanta, porque la Biblia dice: porque Dios cuida de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Fortalezca su fe mediante la oración y la palabra de Dios, y con la confianza del poder y cuidado del Señor vamos avanzando hacia lo que Dios ha diseñado en su vida. ¿Para qué? Para que su familia salga en victoria en todo lo que enfrenta. El cuidado de Dios y su provisión con Israel por el desierto. ¿Cuántos creen que Dios quiso bendecir a Israel? Es sin duda, hermano, un poderoso testimonio del poder de Dios y su amor para con los suyos. Debemos recordar que el pueblo de Israel muchas veces fue obstinado, fue terco hacia Dios, y muchas veces le dio la espalda al Señor, y en otras ocasiones la murmuración contra Él y con su bendita voluntad fue grande. Murmuraban, se quejaban, se lamentaban. En el desierto Él les dio pan del cielo, carne cuando le pidieron, agua cuando tenían sed, los cubrió con las inclemencias del clima. Él los cuidó demasiado, pero lastimosamente, hermano, ellos nunca entendieron su amor y su cuidado que Él tenía con ellos. Nunca entendieron el propósito de lo que Él había dicho con ellos al sacarlo de Egipto. Los discípulos estaban tristes. Cuando vamos a ver la palabra del Señor, vemos que los discípulos estaban tristes por la muerte del Señor.
Y se ve en el estado de depresión que tenían, que toda la noche pasaron tratando de pescar y no pescaron nada. Eran pescadores expertos, siempre iban a pescar y traían abundancia de pescado. Pero esta vez estaban tan deprimidos. Y cuando uno está deprimido no hace nada, ¿o sí? Estaban tan deprimidos que no cazaron toda la noche y no pescaron nada. Y el versículo 4 dice, de Juan capítulo 21, versículo 4 dice que cuando Jesús, dice, se apareció y no lo conocían, dice, no lo conocían. Pero el versículo 6 dice, echar a red fondo, echen a red fondo para que puedan pescar algo. Ellos obedecieron. Nos dice la Biblia en Juan capítulo 21, versículo 8 al 10. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Y cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. El Señor es quien organiza todas las cosas. Y Él va mucho más allá de los pensamientos del ser humano. Al considerar el pasaje bíblico que estamos viendo, hoy podemos ver que el pez que estaba pasando el Señor Jesús no era de los que ellos habían pescado, no. Ya que cuando ellos descendieron a la tierra ya Él tenía listo el pescado y tenía pan para comer. Entonces podemos concluir que el Señor siempre va más allá de nuestra mente y de lo que nosotros pensamos y esperamos. Ellos estaban viviendo un gran milagro por esa gran pesca que habían pasado allí. Sin embargo, Jesús les enseña, hermano, su poder sobrenatural. Dios es nuestro proveedor. Sus milagros bendicen a muchos, bendicen a muchos, porque muchos de los que estaban cerca de la barca dejaron las barcas para ayudarles a traer la pesca que tenían. O sea, fueron bendecidos también por ellos. Siempre el Señor nos va a sorprender. Siempre nos sorprende. El versículo 11 nos enseña que ellos sacaron 153 grandes peces. Y añade la Biblia, dice, saliendo tantos peces, la red no se rompía. 153 peces y la red no se rompía. ¿Saben por qué no se rompía? Porque si se hubiera roto, la bendición no existía. Hasta allá, los hilos que sostienen una red no se rompían, porque era el Señor que sostenía esa red para que pudiera ver la bendición tan grande, gloria a Dios. En este gran lago había 23 clases de peces, y algunos de estos podían ser de 1 metro de longitud. Entonces podemos pensar en peces de 10 o 12 kilos que vean aquí. Según el contexto de este pasaje, los discípulos allí presentes que estaban allí trayendo la pesca eran 7. Y todos comieron del mismo pescado que el Señor les ofrece, lo que nos confirma que aquel pez era de gran tamaño. Entonces, al hacer cuentas, vemos que tenían 1 o 2 toneladas de pescado. No fue cualquier pescado, cualquier pesca, hermano. Era 1 o 2 toneladas de pescado lo que sacaron en ese momento. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno y poderoso. Y ellos la noche anterior no pudieron pescar nada. Pero ahora, con la dirección y la bendición de Dios, todo era abundancia de pescado. Amén. ¡Qué gran milagro de Dios, hermano! Pero no tanto el milagro de la pesca, hermano. El milagro más grande de Dios es saber que estamos cerca de Él. Es saber que Él está con ellos. Porque se comen el pescado, por la presencia de Dios no se aparta, hermano. La gloria de Dios. Sin embargo, en contraste con el Jesús que nos dice la Biblia, que esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Nos dice el texto, era la 3ª vez que Jesús se manifestaba. Y el número 3 en la Biblia, la escritura indica plenitud divina. Entonces esto es una revelación poderosa de Dios a sus discípulos, porque es el mismo Cristo dándose a conocer. Y esto es glorioso, hermano. ¿Por qué? Porque Él había resucitado. Pero ellos no los conocían cuando Él se apareció en la madrugada trayendo una bendición. Y yo digo, hermano, la cosa más grande y más maravillosa es cuando Dios se aparece con una bendición en la madrugada, bendito Dios. Por eso dice, me encuentran los que de madrugada me buscan. La gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen así?
Por eso tenga presente que aunque el tiempo sea oscuro y difícil, debemos seguir confiando en Dios. Jesús se aparecerá y con su poder transformará todas las cosas que nosotros creemos imposibles. Los discípulos de Jesús seguían aprendiendo, mano. Y el maestro seguía enseñando. Y él no ha dejado de hacerlo. Por eso, como discípulos, necesitamos continuar aprendiendo cada día. Por eso, cuando se abrió en este momento la iglesia para un texto, para que haya un grupo que esté enseñando aquí, otro allá, y luego el servicio de la iglesia, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Que el pueblo de Dios reciba palabra, se edifique, conozca, mano, y se forme. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo los tiempos más difíciles. Pueblo de Dios, estoy cansado de decirle a usted, estamos viviendo los tiempos más difíciles, pero como usted vive plácidamente, usted no se ha dado cuenta de eso. Pero cuántas personas en este momento están llorando, viviendo desesperadas, angustiadas, porque ayer tenían todo. Y en un momento, una avalancha se les llevó todo. Y ellos dicen, todo lo que teníamos de todos los años trabajados se perdió en un momento. Y se quedaron con los brazos cruzados. Cosechas perdidas, ganado perdido, animales perdidos por las corrientes. Hermano, hay zozobra, angustia y desesperación cuando miramos al otro lado. Hermanos, cuando vamos a darnos cuenta, terremotos en este momento en diferentes países han habido estos días. Y la Biblia dice en Isaías que la tierra se mueve como un borracho. Estamos viviendo en tiempos proféticos, hermanos. Y cuando uno ve toda esa calamidad, y cuando uno ve toda esa zozobra, y cuando uno ve tanta gente llorando, gimiendo y desesperada, sin saber qué hacer, uno sabe qué hace, levanta los ojos a Dios y le dice, gracias Padre, porque tengo techo, tengo cama, tengo diablo. Ese es el Dios que tiene usted, ese es el Dios que tengo yo, ese es el Dios que nos cuida, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Entonces nos damos cuenta, amado, que mientras allá hay zozobra, el pueblo de Dios vive en bendición. ¿Acaso no se ha dado cuenta que en Egipto pasaba lo mismo? Dios cuida de nosotros. Amén. La Biblia nos dice, hermano, en Génesis, que al principio todo estaba desordenado y estaba vacío, pero Dios organizó todo. Pues el Señor con su gloria y poder transformó toda esa situación. ¿En cuántos momentos de nuestra vida está así? Es decir, desordenada y vacía. Es entonces cuando debemos acudir a Dios, ya que es el que puede reorganizar y transformar nuestra situación, hermano. Vemos también, por ejemplo, que después de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos estaban tristes y sin dirección, porque el Señor vino a ellos, y cuando el Señor vino a ellos, todo cambió. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es quien organiza todas las cosas, y Él va mucho más allá de los pensamientos del ser humano. Entonces podemos concluir que el Señor siempre va más allá de nuestra mente, va más allá de nuestros pensamientos, va más allá de las obras y actitudes del ser humano. Ellos están viviendo un milagro por aquella pesca tan abundancia. Sin embargo, el Señor Jesús les enseñaba ese poder sobrenatural, que no solamente, hermano, era la pesca milagrosa, sino que les estaba ofreciendo algo que Él mismo estaba cocinando, asando. La gloria sea de Dios por Él. Nosotros tenemos un Dios que cuida a sus hijos, hermano. Yo le estoy hablando de un Dios que no conocí y que tampoco me contaron y que tampoco me mostraron. No, estoy hablando de un Dios que yo viví, hermano. Amén. ¿Saben una cosa? Cuando les contaba hace días, estaba en el Ecuador, estábamos terminando una campaña y de pronto llegó una mujer, toda porreada, las piernas moradas, los brazos morados y la cara, porque el marido la había agarrado con una peinilla a plano, porque se había convertido en el evangelio, y ella odiaba a los pastores y odiaba el evangelio. Y había dicho, cualquier pastor que se arregle aquí lo pico. A mí me dio tristeza ver a esa mujer en esa condición, hermano. Le dije, ¿dónde vive? Dice, vive a 6 cuadras de aquí. No vaya, hermano, porque lo pican. Entonces yo fui allá, fui de esa casa,
Y yo golpeé la puerta de esa casa y el hombre salió a la puerta. Yo le saludé, le dije, buenos, ¿cómo me le va? Y me dice, ¿quién es usted? Le dije, yo soy el pastor que está predicando en esta iglesia de acá. Y empecé a hablarle de Dios y empecé a decirle, Dios le ama más. Yo vengo a decirle que Dios le ama, que Dios le va a quitar toda amargura y todo el resentimiento. Empecé a hablarle de Dios y él solamente me miraba. Y le dije, ¿sabe una cosa? Mire que yo tengo un cuchillo allá con el cual estoy labrando una madera que necesitamos para hacer una obra. Y usted con una vainilla tan grande y tan afilada, que es lo que necesita uno para trabajar. ¿Por qué no me la presta para poder dejar el trabajo allá? Entonces él se me quedó viendo y me entregó la peinilla. Y le dije, Dios le ama. Y solamente Dios le ama, sino que yo tengo que ver el igual. Y me despedí de él y me llevé la peinilla. Y cuando llegué a la iglesia estaban esperando que yo llegara a picado. Entonces llegué, le entregué la peinilla y le dije, hermana, por lo que su esposo la estaba acariciando. Hermano, al mes volví otra vez al Ecuador y fui a ese lugar. Y cuando yo llegué a esa iglesia, ¿saben quién estaba en la puerta recibiendo a la gente? Ese hombre. Y cuando yo llegué, me abrazó. Y me da las gracias por haberle llevado la palabra. ¿Saben por qué? Porque yo le estoy hablando de un Dios que vive, un Dios que hace obra, un Dios que ama y un Dios que protege a sus hijos. Bendito Dios de la gloria. Eso es el Dios que ama. Estando en Venezuela, estaba en Caracas y fue a un lugar que se llama Chacaíto. Cogí el bus para ir allá a ese lugar. Estaba en campaña allá. A las 9 de la noche terminaron allá y salí yo de allá a coger el transporte de la cuadra. Pero había 3 tipos allá al terminar la cuadra. Y uno se abrió y otro se abrió y otro se vino en el centro. Y yo seguí caminando, pero decía, Señor, cuídame, papito lindo, manda a tus ángeles. Cuando el hombre llegó donde yo estaba, se quedó viéndome, de arriba abajo, volteó la parte y se fue, se devolvió. Yo me vine y se fue. Al otro día fui a la iglesia otra vez y miren, anoche le iban a atracar a usted, hermano. Pues el hombre que le iba a atracar a usted, cuando se fue a acercarlo, dice que vio un poco de gente de blanco alrededor suyo, hermano. Y se fue. ¡Ese es el Dios! Y le digo otra vez, hermano, porque quiero hablarle de ese papá grande que tengo. Yendo para allá mismo, de Caracas, a un lugar que se llama Los Coches. Me monté en un bus para ir allá. Y en el camino, iban 15 personas en el bus. En el camino, lo atacaron, pararon el bus, uno puso un revólver al conductor, otro se paró allí y otro se empezó. Digo, sálganse de la silla y pónganse en hileras y todos. La gente nos paramos así todos. Y el otro empezó a esculcar y a echar en una bolsa todo lo que le sacaba de los bolsillos. Solamente decía, Señor, cuídame, hazme invisible, papito. Y cuando llegó a este, yo me quedé quieto. Y pasaban y llegaron a este, y a mí no me tocaron. Y entonces se fueron. Y cuando me pregunté, ¿por qué ustedes no le hicieron nada? ¿Sabe por qué? Porque es que yo tengo un Dios que me hizo invisible. Y empecé a hablar de Señor. Y ese es el Dios que quiero que usted entienda. Hay un Dios que nos cuida y hay un Dios que nos protege. Bendito sea el nombre de Dios por ello, hermano. Ese es el Dios, hermano, por el cual nosotros tenemos que darle gracias cada día y cada momento. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Dios cuida de nosotros. Dios es nuestro proveedor. Sus milagros bendicen a muchos. El Señor siempre nos sorprenderá con algo grande, hermano. Gloria sea al Señor. Nosotros abrimos una obra, que esa obra es de esta iglesia, en el 12 de octubre. Hoy es la iglesia que está en París, una iglesia grande. Pero la empezamos en una casita y me alquilaron 2 piecitas ahí para empezar. Yo venía de Ecuador y me quedé trabajando ahí. Empezamos con una familia. Y ahí, la gente, el Espíritu Santo se movía y la gente lloraba y nos decían los llorones. Pero en la parte de arriba donde yo me bajaba del bus, en un granero para llegar a la casa donde estábamos,
No le caí bien seguro ni le empaticé al dueño del granero. Pero cuando yo estaba dando la enseñanza, llegó un hermano y me dice: hermano, cuídese mucho, porque el dueño del granero dijo que cuando usted llegara allá lo iba a matar y tenía un revólver para eso. Dije: tranquila, hermano, seguimos en la enseñanza. Cuando estábamos orando, un tiroteo allá arriba, un tiroteo. Y cuando llega la hermana y me dice: ¿sabe una cosa, hermano? Un tiroteo porque iban a atracar el granero, y al que estaba enterrando a usted le acaban de pegar un tiro en una pierna, se lo acaban de llegar al centro de salud más cercano. Hermano, yo digo, ¿quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que mandó a los atracadores? Tiene que haber sido el Señor, hermano, la gloria de Dios, porque Dios cuida a sus hijos. ¿Cuánto lo quieran así? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Siempre Dios cuida a sus hijos. Él siempre nos sorprenderá con una bendición, como lo hizo con los discípulos, hermano. Ahora vemos lo que hizo con Elías y la viuda de Sidón. La palabra de Sidón significa caza o pesca. Significa venado o casa de venado. Es decir, era un lugar de abundancia, de fauna y flora. Pero ahora la sequía había dañado todo y no había que comer. Eso fue lo que dice la viuda. Ella fue e hizo como le dijo Elías: haz para mí y luego come tú. Ella fue hizo lo que le dijo Elías, y ella comió, él y su casa, muchos días. Y la Biblia nos dice que en aquella sequía duró 3 años y medio, y en la casa de la viuda ella tuvo 2 años y medio, Elías allí con ella, 2 años y medio, y comió 2 años y medio con ella y su hijo, y nunca faltó nada. Cada mañana, cuando ella llegaba a la cocina, allí estaba el aceite, también estaba la harina. Allí estaba Dios cuidando de su siervo, y Elías cuidando de la viuda y de su hijo. Y el Señor dice: no desampara a sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto lo creen así? El Señor protege a sus hijos, hermano. Los bendice cada día y les envía su provisión sobre sus familias. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Elías? Cuando salió corriendo porque Jezabel lo iba a matar, porque había matado a los profetas de Baal. Tuvo depresión y se fue. Y se metió debajo de un árbol y quería morirse. Y estando allí, dice que el Señor mandó un ángel que le preparara comida y le llevó comida. Se levantó, lo tocó el ángel y le dice: levántate y come. Y comió, se volvió a dormir y volvió a prepararle otra vez comida y le volvió a decirle: levántate y come. Tremendo ese papá que tenemos, ¿cierto? Que todavía estamos así y todavía nos dice: levántate y come, pero comida que le preparaba un ángel. Eso no son hamburguesas ni comida de chatarra, ya que ha sido una comida poderosa. Le dice que el ángel le trajo comida a Elías para que comiera, o sea, a pesar de la impresión que tenía y como estaba, el Señor lo estaba cuidando. No importa cómo se encuentre usted, no importa la situación en que se encuentre, hermano, pero Dios lo ama y Dios lo va a proteger, lo va a ayudar y lo va a sustentar también. No importa, no tenga temor, hermano. Las circunstancias, cosas que va a pasar, hermano. Se dice que viene una hambruna, sí, por las inundaciones que se han llevado las cosechas y todo eso, por los derrumbes que han tapado las carreteras y no pueden sacar la provisión. Se dice que habrá una hambruna, pero no importa que haya hambruna, hermano, si nosotros creemos en un Dios que provee, si nosotros creemos en un Dios que nos cuida, hermano, no importa, hermano, Él proveerá para nosotros. Bendito sea el nombre. De una u otra forma Él nos sustentará. ¿Cuánto lo creen así? Ese es el Dios que tenemos, hermano. Él cumple sus promesas. Dios cuida de sus hijos y Él espera que sus hijos también cuiden de su palabra. En medio de la dificultad, cuando buscamos a Dios, Él se manifiesta con su gloria. Él tiene el poder de cambiar los sinsabores amargos de la vida en tiempo de bendición y también en tiempo de victoria. Como pasó con Ana, la esposa de Elcana, quien por una frustración que tuvo lloraba y no comía, hasta que fue a la presencia de Dios y logró su restauración, sanidad y su esperanza en Dios, y dice, y fue restaurado. Gloria a Dios.
Estaba frustrada porque Penina, la otra esposa de Elcana, la menospreciaba, la rechazaba y le decía tantas cosas porque era estéril y no podía tener hijos. Y ella sí podía tener hijos. Eso la frustró tanto que no podía. Pero lo único que pensó fue que Dios podía hacer un milagro. Hermano, y Dios hizo un milagro y le abrió el vientre, tuvo un hijo a las 9 meses, y ese hijo que le dio no fue cualquier aparecido allí, fue Samuel, el hombre más el profeta del Antiguo Testamento. Ese fue el hijo que le dio Dios a Ana. No nos dio cualquier cosa, siempre nos da lo mejor. Bendito sea el nombre de Dios, papá. Como pasó con Noemí. Cuando usted va a Ruth capítulo 1, versículo 13, parte B, ¿qué pasó con Noemí? Ella le decía a Noemí: no, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Dios ha salido contra mí, dice ella. Mira que está diciendo, la mano de Dios ha salido contra mí. Estaba echándole la culpa a Dios de la situación que se encontraba ella. Pues yo le digo una cosa, ella pensaba que era Dios el que tenía la culpa de su fracaso. Pero cuando ella salió de su pueblo, cuando ella salió de Belén, cuando tuvo la sequía, ella no pidió la dirección de Dios, sino que con su esposo Elimelech pensaron en irse a un país diferente y se fueron a Moab, un país pagano. Se fueron por allá y estando allá murió el esposo, murieron los hijos y ella se quedó con los brazos cruzados. Entonces ella estaba diciendo, por culpa de Dios estoy así. No, varón. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos en una situación así le echamos la culpa a Dios? Pero le echó la culpa a Dios. No, Dios no tenía la culpa de lo que le estaba pasando a Noemí, sino que ella estaba pagando las consecuencias de las malas decisiones que tomamos muchas veces nosotros, hermanos, sin la dirección de Dios. Yo me acuerdo el año pasado, eso fue duro, una familia que se iba para la costa. Ya habían pagado todo en la costa, hotel, la alimentación, todo. E iban para allá, contentos, alegres, con sus hijos. Por la carretera, por pasar un camión, quisieron pasarlo y no se dieron cuenta que venía una volqueta y se lo llevó por delante. Y todos murieron ahí. Planes y proyectos quedaron enterrados. Hermanos, cuando nosotros no decimos al Señor que nos vamos en la voluntad de Él, hermano, todas las cosas fracasan. Y muchas veces le he dicho a ustedes una ilustración que pasó. Una muchacha le decía a la mamá: no te vayas con esos borrachos, no te vayas con ellos. Y ella decía: ¿por qué no me puedo ir con ellos si son mis amigos? No te vayas con ellos porque es un peligro, ¿no? Entonces salió ella, llegaron los amigos borrachos ahí con un carro y la llamaron y todo, y ella salió. Entonces la mamá le dice: bueno, hija, que Dios la bendiga, que Dios la acompañe, que Dios vaya con usted. Dice: sí, si él se va en la maleta atrás, en la cajueleta, entonces sí que se vaya porque adelante no cabe. Y arrancó el carro y en el camino se estrelló y todos murieron, hermano. Y sabe que cuando empezaron a mirar el carro y abrieron la cazueleta, ¿sabe qué hay en la cazueleta? Una caja de huevos. Y no se había partido ni uno, porque ahí iba el Señor, aleluya, lo metió ahí. Hermano, cuando nosotros vamos a un lugar, lo primero que decimos: si Dios va con nosotros, sea la voluntad de Dios, hermano, porque no somos nosotros, es el que lo quiere morir. ¿Cómo queremos que Dios nos cuide? ¿Cómo queremos que Dios nos proteja, hermano, si no lo ponemos por delante de nosotros? ¿Cuánto lo creen así? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, eso que le pasó a Noemí puede pasarle a usted. Cuando estamos cómodos, todas las cosas están bien, nuestra fe está generalmente tranquila y firme. Sin duda es cuando enfrentamos desafíos o crisis, es ahí cuando nuestra fe es probada. Como pasó con José y la mujer de Potifar. Potifar lo compró como esclavo y lo llevó a su casa. Y le dijo: te dejo todo. A cuidado
Y él le dijo, le depositó todo lo de la casa a José, y José hacía los aseos y todo eso. Pero la mujer, como dicen que era de hermoso parecer, se enamoró de él y cada día lo asediaba. Y un día estaban los dos solos y él estaba trabajando y empezó ella a acosarlo. ¿Y qué fue lo que hizo él? ¿Qué fue lo que hizo él? No. Él le dijo, ¿cómo haría yo este grande mal contra mi Señor que ha depositado su confianza en mí? ¿Y cómo pecaría yo contra Dios? Y salió corriendo. Otros se hubieran apostado por ella, porque no era cualquiera parecida. Entonces, hermano, cuando la tentación viene, hermano, ¿cómo la enfrentamos? Si tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege y un Dios que abre las puertas para que nosotros salgamos en el momento más difícil. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto lo creen así? Eso pasó con José. Cuando confiamos por fe. ¿Qué pasó con David? Goliat se paraba en la parte de la batalla. Ahí estaba parado. Y el ejército estaba ahí. Y todos los días se paraba y decía, mándeme un hombre que se enfrente con mi persona. Si me vence, nosotros nos subyugamos a ustedes. Y si yo lo venzo a él, ustedes se subyugan a nosotros. Y día tras día. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Saúl estaba metido en la tienda de él escondido. Y de allá oía cuando Goliat desafiaba al pueblo. Allá oía, pero estaba escondido. Un líder escondido. ¿Qué puede pasar con el pueblo de Dios? El ejército estaba con miedo, con temor, porque el otro también estaba escondido. Pero aparece un muchachito allí, pequeñito, y le dice a los hermanos, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Has de dejarte las ovejas. Y lo menospreciaban. Se fue del rey y le dice, tú no te vas a enfrentar porque el hombre es un muchacho y ese es su nombre de guerra desde su niñez. Dice, si Dios me bendijo cuando le quitaba las ovejas al oso de la boca, y al león también le abría las bases y le quitaba las ovejas, ese gigante no puede ser más que el oso ni que el león. Y se fue y se metió allá. Y ese hombre lo miraba y decía, este poquillo para un perro, pues vienes con un palo a enfrentarse conmigo. Y él le dice, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a que tú has desafiado. Y ahora mismo te voy a cortar la cabeza y la voy a lanzar de repente. Hermano, no tenía lanza, ni tampoco tenía espada, ni tampoco tenía nada. David solamente tenía una piedrecilla pequeña, insignificante, y Dios usa lo más pequeño e insignificante para dar la victoria a sus hijos. Y cuando él volteó esa onda y la tiró, dice, no la tiró él, sino Dios el que la llevaba. Y le pegó en el lugar más vulnerable que tenía en la frente y lo mató. Hermano, eso nos muestra a nosotros, hermano, la fe que tenía David. Esa fe es la fe que tiene usted, es la fe que tengo yo, y es la fe con los que nos enfrentamos nosotros a Satanás y a sus huestes de las tinieblas en este tiempo, hermano, porque tenemos una bendición allá que está con nosotros y nos ayuda en todo eso. No tenemos por qué tener temor, bendito sea el nombre. ¿Cuánto lo quiere así? Dios sabe lo que hace, hermano. ¿Qué pasó con Abraham, hermano? ¿Qué pasó con Abraham? Cuando salió de Arán, cuando el Señor dice, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que te daré a ti. Le estaba hablando de eso. Hermano, era una tierra desconocida, pero dice, él caminó como viendo al invisible y el Señor le llamó amigo de Dios. Eso se llama fe. Dios sabe lo que hace y todo está en sus manos. Y esta es la verdad. Debemos descansar nosotros con nuestro corazón dispuesto para que Dios nos use. Debemos confiar en el Señor en medio de los tiempos, con temor de Dios conducirnos en nuestra vida y una confianza plena en Dios. Bendito sea el nombre. Él es todopoderoso y continúa en su trono gobernando y tiene dominio sobre todas las cosas.
Todo lo que la Biblia nos dice de Jesucristo se cumplió perfectamente, y lo que sigue diciendo se cumplirá igualmente, hermanos. Como bien sabemos, en cada país el poder del Estado, del gobierno, se hace manifiesto mediante diferentes cuerpos de seguridad. ¿No es así? Como la policía, los militares, las fuerzas aéreas, las fuerzas marítimas. Y ellos deben usar sus armas cuando la situación lo requiere. Pero ¿saben? Como el pueblo de Dios, nosotros somos un ejército del Señor en esta tierra, y por eso el Señor Jesús nos ha equilibrado con armas espirituales y con el poder del Espíritu Santo. Además nos ha dado la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para cumplir con sus planes y decirles en este mundo perdido. Nosotros somos el ejército de Dios, hermano, pero tenemos que saber manejar esas armas espirituales, hermano, que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre de Dios. A ver, tenemos que mostrar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto lo creen así? Cuando aparecen las crisis o las tormentas en nuestra vida, generalmente surge también el temor en nuestro corazón. Y ese es el que nos hace ver el peor de las cosas. Como pasó con los discípulos, cuando vino la tempestad tuvieron temor de naufragar, y qué bueno que empezaron a gritarle y a empezar a llamar a Jesús. En el miedo hace ver solo las tragedias y los malos resultados. Y la diferencia se ve más grande cuando realmente el temor nos agudiza. Y en esos momentos, cuando debemos acudir a Cristo y fortalecerlos en él. Recordemos que Goliat no era invencible, pero el miedo de los israelitas lo hacía ver más grande y más poderoso en realidad de lo que era. Pero el Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valor y dominio propio. Cuando decida creer en Dios, Él nunca le dejará avergonzado. Su fe en Dios siempre traerá que su recompensa. Bendito sea el nombre de Dios. A veces cuando recordamos cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros, cómo nos ha bendecido y cuántas veces nos ha protegido, cuántas veces nos ha defendido, solo nos queda como una opción. No solo darle gracias, sino servirle a Él con amor y diligencia. Todos nosotros, hermanos, todos, cuando Él nos sacó de allá para traernos aquí, no nos sacó para avergonzarnos, nos sacó aquí porque usted tiene un propósito en la mano de Dios, hermano. Y si lo ha cuidado, lo ha protegido, le ha dado provisiones, porque tiene algo para su vida, bendito Dios. Pero eso nos hace a nosotros darle gracias cada momento y cada instante, hermano. Dios es fiel y bondadoso. Y todo lo que alcancemos y logramos en nuestra vida es por la gracia y la misericordia del Señor. Recuerde, Dios cuida de nosotros. En el caminar de la fe, los obstáculos y dificultades son diversos y con distintos niveles de intensidad y también niveles de duración. Algunas adversidades y pruebas son pasajeras y leves, pero otras son más extensas, fuertes y también son dolorosas. Pero en todas ellas tenemos que reconocer que Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestra fortaleza. Solo en su mano está el poder para transformar cada situación. Recuerde, por muy dura y difícil que sea la situación, por fuerte que sea la tormenta, el Señor Jesucristo tiene el poder para transformarla y traer tiempo de paz y bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen en ese Dios que podéis de grandeza? ¿Cuántos creen que Dios les puede cuidar? ¿Cuántos Dios puede fortalecer su vida? Hermano, no se preocupe por lo que venga, no se preocupe por las circunstancias adversas que nos rodean, no se preocupe por lo que dicen que va a pasar o va a suceder. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Dios en quien confiar. Una cosa dice el hombre, otra cosa dice Dios. Y Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia, porque yo soy tu Dios. No es por ser placer. Dios prometió para él, para Elías, dándole tan comida por un cuervo que Él no nos podrá dar a nosotros. Él nos sorprende, hermano. Amén. Si le dio al pueblo de Israel agua, comida y sustento en el desierto, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Si creemos, hermano. Si creemos. La fe mueve montañas, hermano. Él dice: si le quitas a esa montaña, pásate aquí. Lo crees, se pasará.
Porque dice que al que cree en todo es posible. Hermanos, Dios nos cuida, Dios nos protege. Le estoy hablando de un Dios, hermano, que viví, un Dios que viví en mi vida, un Dios que me protegió, un Dios que caminó, un Dios que en este momento le estoy diciendo que ese Dios que estuvo conmigo estará con usted donde quiera que usted vaya, hermano. Ese es el Dios que le preguntaron de mañana. Levántese en victoria y no importa la situación que tenga, hermano. Solamente crea que hay un Dios que cuida de nosotros. Hay un Dios que cuida de nosotros. ¿Por qué no nos colocamos un momento de vida? Y vamos a orar.